¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Caminos sin Fronteras. Como todos los lunes, poquitito pasadita de las 5 de la tarde, con el gusto de saludarles siempre y dejándoles un enorme abrazo de parte de nuestro querido amigo y maestro Juan Carlos Martínez, quien es el titular y corazón de este programa, que por situaciones ajenas a su voluntad no nos puede acompañar el día de hoy, pero les deja a todos un gran abrazo. Desde luego es un gusto poder compartir nuevamente y estamos en la mejor disposición para generar el diálogo, la conversación, el intercambio de puntos de vista. Transmitimos desde la ciudad de Puebla a través de la señal de Saber Sin Fin, www.sabersinfin.com. También transmitimos a través de Facebook Live en este momento y en este lugar, o bien a través de YouTube, si quieren vernos en vivo en este momento, o en sus repeticiones tanto de este programa como del resto de la maravillosa oferta que presenta Saber Sin Fin. Por supuesto, agradecemos como todas las semanas a nuestro querido amigo Abel, director de Saber Sin Fin, la oportunidad para este espacio, así como a nuestro querido amigo Carlitos, quien a través de los controles técnicos nos permite llegar hacia todos ustedes. Pues bien, considerando las circunstancias en las que nos encontramos, viviendo ahora en diferentes maneras de hacer las cosas en general, uno de los retos que presenta la museología contemporánea es cómo exhibir. Si finalmente el poder asistir a una sala de museo representaba, antes de esta situación de la pandemia, una de las, no precisamente de las más recurrentes opciones del uso de tiempo libre en nuestro país, pero sí como una opción al final, ahora nos encontramos en una circunstancia en la que asistir a una sala de exhibición de un museo, de una galería o de algún recinto que presente objetos artísticos, históricos, científicos, naturales, bueno, pues se vuelve ahora muy complejo. Hace unos meses terminó la exposición de Modigliani en México, en el Palacio de Bellas Artes. Y bueno, la historia de Modigliani es, por supuesto, como ustedes saben, uno de los artistas más importantes de la época moderna del arte. Y la importancia de Modigliani es que empieza a desarrollar figuras minimalistas, con líneas muy finas y muy precisas. Podía interpretar una obra fantástica, además del extraordinario uso del color. Picasso encuentra en Modigliani una deuda dentro de su estilo cubista, ya que, como todos sabemos, Picasso pintaba desde la abstracción figuras geométricas, con líneas también muy sencillas, por supuesto recordando al gran maestro Modigliani, incluso con estos modelos de las máscaras africanas, muchos de sus rostros así están representados. Pues bien, esta exposición de Bellas Artes en la Ciudad de México se terminó hace unos cuantos meses y es complicado poder apreciar la obra en su totalidad cuando estamos formados todos en fila india, cuando no podemos estar el tiempo que quisiéramos frente a una obra para poder apreciarla, cuando hay personas que vienen detrás de nosotros para poder acercarse a la obra. En fin, la lógica y la manera de poder estar en el museo es realmente complicada. En este caso, bueno, era una referencia obligada, ya que estaba en México Modigliani, algunas obras prestadas de Modigliani, era una referencia obligada. La verdad es que la experiencia en el museo fue bastante desafortunada, ya que no se pudo apreciar en totalidad la belleza de sus obras.
Esto nos plantea la idea de, bueno, ¿qué va a pasar ahora con los museos después de esta nueva normalidad a la que nos hemos acostumbrado a este término, que con claridad no sabemos qué significa? Eh, el reto es saber qué va a pasar con los museos, con las galerías y con todos aquellos recintos que se dediquen a exhibir y a mostrar. Finalmente, y eso no podemos perderlo de vista, el museo es una institución que, como muchas otras, sirve para aprender diferentes tópicos, diferentes temas, desde las ciencias naturales, de ahí los museos de ciencias naturales o los museos que tienen en sus exhibiciones un amplio abanico de muestras de la vida natural de nuestro planeta. Por supuesto, algunas son endémicos, es decir, son propios del lugar donde nace el museo. Y así como de la historia natural podemos pasar por la historia humana, pero también por los museos científicos, los museos tecnológicos, los museos para niños interactivos, los museos artísticos. Estamos hablando de estas cajas o gabinetes de maravillas, como se les llamaba en la antigüedad, en donde pertenecían primero a una colección privada, era alguien, por supuesto, aquellos viajeros o aquellas personas con condiciones económicas podían adquirir objetos raros, diferentes, exóticos, exclusivos que nadie pudiera tener. Y se tenían en estos, sí, llamados gabinetes de curiosidades, en donde existían objetos de lo más extraño. Por supuesto, este es el inicio, digamos, moderno, contemporáneo, de los museos como los conocemos hoy. Antes, desde la época griega, los museos eran los lugares en donde se encontraban las musas. Y estaba la musa del arte, estaba la musa de la historia, y estas musas se encontraban en estos recintos. Así que la historia de los museos como tal, por supuesto, ni es nueva, ni es una discusión que queramos poner en la mesa porque no se haya discutido antes, sino porque, dadas las circunstancias que estamos viviendo, queremos anticipar cuál va a ser probablemente el futuro de las exhibiciones, el futuro de los museos, el cambio de los museos como los conocimos nosotros o todavía los que pudimos acceder a su oferta. Así que, bueno, en México tenemos una enorme tradición museística. Tan solo en la Ciudad de México existen más de 1000 museos. Por supuesto, de diferentes temáticas, muy variadas exposiciones. Pero al final, pasar de un gabinete de curiosidades donde solamente se guardaban un montón de cosas extrañas y exóticas a una institución educativa no formal, el proceso ha sido largo y complejo. Y hasta la fecha sigue siendo muy mal visto el tema de los museos. Se considera solamente para un grupo de élite, se considera que solo determinadas personas tendrían el derecho o el privilegio o la posibilidad de acceder a estos recintos educativos. La intención de los museos, no desde su origen, pero sí de los museos contemporáneos, es justamente democratizar los saberes, que el conocimiento sea todavía más cercano, que haya posibilidades de aprender sin que tenga que haber un proceso pesado de aprendizaje, sino como algo natural. En el momento en que uno aprecia objetos, aprecia obras de arte, en ese momento ya adquieres una información que antes no tenías. Entonces, el simple hecho de ir a un museo ya representa en sí la posibilidad de tener algún tipo de aprendizaje. Y puede ser un aprendizaje consciente, racional, en donde información que antes no sabías, ahora la tienes después de visitar el museo, o bien puede ser información estética, cosas que te producen estar en el museo. Sucede, por ejemplo, que cuando les preguntamos a los alumnos de primaria, sobre todo primaria y secundaria, sobre cómo es la experiencia de salir al museo,
pues tiene una carga significativa totalmente diferente. ¿Por qué? Primero porque es perder un día de clases, cosa que siempre se agradece. Cuando uno está en la primaria o en la secundaria, el hecho de salir a donde sea y como sea, el hecho de no tener un día de clases y pasar con tus compañeros una circunstancia diferente ya resulta algo sumamente atractivo y bueno. Después de eso, del hecho de salir de la escuela, está el viajar, el tener otras experiencias con tus compañeros, ver a tus profesores en una circunstancia distinta, convivir de formas que no se dan en la escuela. Y en el viaje hacia el museo suelen pasar muchas cosas, desde noviazgos, peleas, problemas en el autobús, o bien se pueden ir los grupos, pueden ir cantando, pueden ir comprando, pueden ir comiendo, pueden hacer muchas cosas durante el trayecto. Ya estar en el museo ya se vuelve para estos grupos escolares, que finalmente es el público cautivo de los museos. Muchos de los museos existen hasta la fecha y todavía tienen presupuesto incluso estatal, porque tienen una visita significativa de grupos escolares que son los públicos cautivos. Y por eso es que todavía funcionan. Entonces, estos públicos que ya vienen con esta predisposición de estar bien, porque ir al museo representa salir de la escuela, al llegar al museo ya hay una alegría de estar ahí por conocer algo diferente, por la curiosidad innata de los niños, de los jóvenes, y si no tienen ninguna referencia al lugar al que están visitando, entrar a este lugar de maravillas resulta ser enriquecedor porque todo es nuevo, todo lo que se ve. Y cuando los profesores o las guías de los mismos museos van orientando hacia los chicos para que entiendan la importancia de los objetos que están en ese lugar, pues resulta ser algo extraordinario. Tuvimos oportunidad de hacer una investigación para saber cuál era la impresión de los chicos al salir del museo. Todos los chavitos de primaria y secundaria, hasta más o menos 13, 14 años de la edad, salen fascinados, así sea el museo más horrible que hayan visto en su vida, así los objetos no correspondan con las cédulas, así haya cosas absolutamente arcaicas. El hecho de estar ahí, el hecho de salir, el hecho de que se les dé un significado diferente a los objetos que ahí se muestran, resulta ser una experiencia en sí extraordinaria para ellos. Muchos de los chicos a los que les preguntamos sus experiencias más significativas a la hora de salir de la escuela, el hecho de ir al museo es una de las principales. Está entre las excursiones o los parques de diversiones, que también es una de las cosas que se hacen dentro de las instituciones escolares. Bueno, el museo, aunque sea aburrido, aunque sea tedioso, aunque sea cansado, por el hecho de salir y estar y ver cosas nuevas, resulta muy buen viaje. Y en este sentido, mucha de la museografía, de la museología se ha quedado corta, porque si sabemos que resulta ser ya para los jóvenes estudiantes, para los públicos cautivos, para los públicos escolares, resulta ya la ida al museo una cosa maravillosa, podremos potencializar muchos saberes y muchas prácticas a partir de esa buena experiencia. Resulta ser que esas experiencias se quedan en el olvido, se quedan como algo anecdótico y nada más. Cuando podría ser una alternativa perfecta para generar ya hábitos de visita para el museo. Pero bueno, eso fue, por supuesto, antes de todo lo que nos está sucediendo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con los museos? Visitar un museo en estas circunstancias en las que describo desde el inicio de esta conversación, en donde no te puedes parar mucho tiempo viendo la obra porque tienes a gente que viene detrás de ti para ver la misma obra, desde que no puedes recorrer la sala con cierta libertad. Eso sucedía cuando nosotros, antes de toda esta circunstancia de la pandemia, estábamos en una sala de exhibición, perfectamente podíamos pasar de una obra a otra, desde el final de la sala hacia el principio, o podíamos ir espaciando o regresando a salas a ver otra de las obras u otro de los objetos. Ahora ya no. Ahora es una sola línea, tú tienes que seguir por esa línea y pasas un tiempo observando la obra y conforme vas avanzando, se van observando las obras. Por supuesto, esto
demerita mucho la posibilidad de su apreciación. Y ese es el reto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que la gente en nuestro país, que de por sí las visitas a los museos son muy limitadas todavía, no son parte de nuestra vida cotidiana, no es como el cine? Mucha gente dice que cada fin de semana, bueno, antes de esta situación, cada fin de semana el salir al cine o el salir a comer resulta parte de lo habitual. Cada determinado tiempo es algo que se hace. En cambio, la visita a los museos es muy esporádica o cuando generalmente se anda de viaje. No está dentro de la misma programación o organización del tiempo libre. Un tanto por la mala creencia de que solamente ciertos grupos tienen o pueden acceder a estos recintos. Esa es, por supuesto, una cosa a considerar. Pero otra situación es la poca atención que han tenido los museos para conocer a sus públicos. Tenemos una tendencia en México, por supuesto una tendencia que sigue una línea mundial de los museos interactivos. Y entonces, para que el museo no se vuelva aburrido, entre comillas, se dice que hay que tocar, hay que ver, hay que abrir, hay que moverse, hay que tener actividades para que entonces el conocimiento o el aprendizaje sea mucho más eficiente. Por supuesto, eso es una sola parte. Desde luego, los museos interactivos tienen una razón de ser, una posición pedagógica y de conocimiento para poderse realizar. Están hechos con un objetivo, con un propósito, con una intención, con una meta. No nada más es tocar y llegar y dibujar, es crear una experiencia a través de todas las sensaciones, sobre todo para los kinestésicos, para las personas kinestésicas que necesitan tocar para que la información les llegue. Para ese tipo de personas fueron considerados los museos interactivos, pero no todos los conocimientos, ni todos los museos, ni todas las exhibiciones, ni todas las muestras permiten esta interactividad. Y entonces, si no es posible interactuar en todos los museos, cuestión fundamental es saber quién los visita. El problema dentro de la museología en México resulta que tenemos una noción muy, muy lejana de quiénes son los públicos que visitan los museos. Por ejemplo, el concepto de públicos es algo que tiene más o menos unos 50 años para acá. Se pensaba que era un solo público, un solo tipo de público que asistía a los museos. O sea, estamos hablando en los años 50, cuando la museología empieza a desarrollarse en México y que seguía la tendencia mundial teóricamente hablaba de que había un público, el público de los museos. Y ese público de los museos se entendía como este grupo que dentro de sus aficiones cotidianas, dentro de su agenda del día, pues iba al museo, igual que iba al cine, igual que iba al parque o a hacer alguna actividad deportiva, lo que sea. Sin embargo, cuando empiezan los estudios de museología en nuestro país, nos damos cuenta de que los museos, su oferta y su público en México son amplios y homogéneos como en casi ninguna parte del mundo. Por ejemplo, pensemos en los museos comunitarios. Los museos comunitarios justamente se crean a partir de sociedades pequeñas que tratan de conservar en la memoria colectiva aspectos de su cultura. Por ejemplo, en Santa Anita de Neustadt hay unas piezas arqueológicas y unas máscaras que encontraron unos espeleólogos en la zona de Tehuacán. La comunidad rescató esas piezas e hicieron su museo comunitario para mostrar esas piezas. Por supuesto, entre la colaboración de todos, crearon un espacio, que es más o menos una especie de galería, y en esta galería tienen exhibición no solamente de estas máscaras encontradas, sino también de otros ídolos y de otras piezas y de otros fósiles que son encontrados en la misma área, en la misma comunidad. Ese tipo de museos comunitarios,
Y en esas características y con esos objetos solo existen en nuestro país. Razón por la cual era tan necesario implementar el conocimiento de la museología en nuestro país, porque tenemos una enorme variedad, es heterogéneo nuestros contenidos en museos, nuestras exhibiciones, nuestras formas de exhibirlas y nuestros públicos. Los públicos son tan heterogéneos, tan diferentes, como es la población de nuestro país en general. Y entonces en una galería de arte o en un museo histórico, por ejemplo en el Museo Nacional de Historia, que es el Castillo de Chapultepec, podemos encontrar una enorme diversidad de visitantes, desde los norteños que identificamos por el acento o los extranjeros también, ya sea por su idioma o por cómo se están comunicando, pero también gente que va a Chapultepec, que pasa un día de campo en Chapultepec y que suben a llevar a los niños, porque como ustedes saben hay que caminar y caminar y caminar en el cerro para poder acceder al museo, al castillo de Chapultepec. Y bueno, pero también hay gente que se queda ahí a comer, que se queda ahí a tomar fotos, que se queda al mirador, que se queda a muchas cosas. Sus actividades y sus objetivos dentro del museo son totalmente diferentes. Y entonces la museología contemporánea, a partir de los años 50, empieza a notar esta heterogeneidad. Y empezamos entonces a darnos cuenta de lo valioso y de lo importante que es el museo. Y hay muchos estudios museológicos en nuestro país muy valiosos, hay estudios sobre el Templo Mayor, que es una de las exhibiciones más vistas en nuestro país, más visitadas, junto con el Museo Nacional de Historia, que es el Museo el Castillo de Chapultepec, también el Museo Nacional de Antropología. No hace unos cuantos años, quizás estoy un poco perdida en el tiempo, pero hace algunos lustros, ya, hubo una exhibición en el Museo de Antropología sobre los faraones egipcios, que había filas incluso para poder ingresar. Por supuesto, los más asiduos visitantes fueron los grupos escolares. Pero fue una exhibición extraordinaria. Y así, en nuestro país tenemos una oferta museística muy, muy importante. Y por tanto, al darnos cuenta de la importancia que tienen estos recintos y estas instituciones, la museología empieza a estudiar a los nuevos públicos y nos damos cuenta de esta heterogeneidad, tanto en temáticas, en formas de exhibición, en públicos y en la manera en cómo accedemos a los museos. A partir de los años 90 empieza a haber un boom, por decirlo así, una explosión en la creación de museos, sobre todo en las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque los museos también representan una forma de ingreso importante. En el caso de Europa, los museos son carísimos. El ingreso a un museo es verdaderamente inaccesible para muchos que no tenemos cierto nivel de vida. En el caso de los museos en México son sumamente accesibles, y no solo eso, sino que también hay días, generalmente son los días domingos o los lunes, dependiendo del recinto, en donde la entrada es gratuita. Así que y podemos apreciar grandes obras. Ahora hemos, además de desarrollado toda esta enorme oferta museística, sobre todo en las ciudades, derivado del gran turismo. Es una de las prácticas cotidianas que tiene el turista a la hora de visitar cualquier ciudad, desde las más importantes hasta las villas más pequeñas, en donde se puedan encontrar estos lugares que concentran cómo una sociedad encuentra importantes ciertos objetos. Por ejemplo, aquí en Puebla tenemos el museo dedicado a la batalla del 5 de mayo, que se encuentra en el Museo del Fuerte de Loreto. Y ese museo guarda objetos que se consideran de la época y del periodo específico
de la intervención francesa en 1862. Sin embargo, bueno, ahí no fue la batalla, Zaragoza no estuvo ahí. En fin, ese realmente, antes de ser un museo, era un lugar donde se guardaba pólvora. En fin, era un lugar estratégico militarmente hablando. Pero ni era la casa de Ignacio Zaragoza, ni él estuvo ahí, ni ahí se lidió la batalla, etc. El museo es un museo de sitio. Es otra de las características, clasificación de los museos de sitio, lo que tienen es que conservan objetos específicos del lugar o de un evento en particular. Y en este caso, ese museo, con esa temática, en el lugar en el que está, no existe en ninguna parte del mundo. Y a pesar de que su exhibición, a pesar de que sus objetos, a pesar de que estuvo abandonado durante muchísimas décadas, ahora ya hace unos años tuvo una remodelación que ya le hacía falta. A pesar de todo eso, era uno de los museos más visitados de la ciudad, aunque se encontrara en condiciones verdaderamente desafortunadas. ¿Por qué pasaba eso? Porque mucha gente que venía a la ciudad con esta impresión de la batalla del 5 de mayo, de la derrota de los franceses, por el general Zaragoza, todo este peso de la historia es tan importante que la gente viene a Puebla y va a ese museo como una referencia obligada, pensando que es el lugar en el que se libró la batalla. Por supuesto, todos sabemos que los fuertes, toda la zona de los fuertes tuvo que haber, y quienes saben de historia, bueno, saben, tienen con claridad la información de que, bueno, esa no fue realmente ni siquiera una batalla, en fin. Pero está ese museo y la representación que tiene y el peso que tiene es, por supuesto, por el valor simbólico, histórico que se le da al lugar y a los objetos. Pero ese museo es propio, es endémico de nuestra ciudad en esas características. Por supuesto, hay otros. Hay en el Distrito Federal existe un museo específico que se llama Museo de las No Intervenciones. Y por supuesto, ahí hay referencias sobre la intervención francesa. Pero lo que presenta el museo de aquí, pues es único. De ahí las características del museo, que tengan esta cualidad de unicidad, de ser algo que no vas a encontrar en ninguna parte, en su carácter de exclusivo. Y en este sentido, los museos han tenido que cambiar su perspectiva y ya no solamente irse por los públicos cautivos, por los públicos que de por sí van al museo, sino ahora es ampliar la oferta, pero no puedes ampliar la oferta si no sabes quiénes te visitan. De ahí que empiezan a desarrollarse todos estos estudios, estas investigaciones sobre cómo son los públicos que visitan los museos y cómo interactúan en sí en esa institución. Y así podemos encontrar desde diferentes áreas del conocimiento formas de intentar conocer a los públicos. En ese sentido, cuando las ciudades tienen estos lugares que son, entre comillas, obligados a visitar, es decir, bueno, pues si es que si vas, en el caso de Jalapa, uno tendría que estar obligado de visitar el Museo de Antropología, que es uno de los más grandes de Latinoamérica, o el Museo de la Aeronáutica, que es uno de los más importantes en Jalapa. Y así como si estamos en la zona de Tabasco, se espera ir también a la zona arqueológica para ver estas monumentales cabezas olmecas, que son muy representativas. Y así como para nosotros, en nuestra historia y en nuestro conocimiento, ese tipo de objetos son importantes, en el mundo son todavía mucho más apreciados. Los museos de sitio de los lugares, de las zonas arqueológicas, son un lugar, una visita obligada para el extranjero. Por ejemplo, en el estado, uno de los museos más visitados del estado es la zona arqueológica de Cholula. Es un museo de sitio también, donde vienen ahí una serie de objetos de la época y del lugar. Sin embargo, el museo en sí no es
precisamente el lugar más atractivo del mundo, ni de Puebla. ¿Por qué? Porque es tan visitado a pesar de esas circunstancias, por el valor significativo que tienen los objetos y las cosas que están ahí. Pero no solo eso, sino porque en ninguna otra parte los vas a encontrar. Lo mismo sucede con los museos de sitio de la zona maya, de la parte de Quintana Roo, todos esos lugares de carácter cultural que tienen sus museos de sitio también, son lugares obligados para quienes llegan a esas zonas para entender y conocer más o menos el pulso de esa cultura. Los museos lo que nos hacen es justamente darnos esta impresión de cómo son las ciudades, de cómo son los grupos sociales y qué son para ellos importantes. Por ejemplo, en el caso, podemos hablar del Museo del Hombre de Francia. El Museo del Hombre en Francia tiene de los restos prehistóricos, de los objetos más antiguos de la historia de la humanidad, se encuentran en ese museo. Y resulta ser, junto con el Museo del Louvre, una de las referencias obligadas. ¿Y por qué el Museo del Louvre? Porque el Museo del Louvre tiene la Mona Lisa, que puede o no ser una de nuestras obras favoritas, puede o no ser la gran obra de Leonardo, que eso está en discusión, eso lo tratan los historiadores del arte, puede o no serlo, pero es una de las obras más visitadas en el mundo, es la mujer más vista del mundo. Y cuando los turistas llegan a ver a la Mona Lisa en el Louvre en Francia, no es tanto por apreciar la obra artística de Leonardo da Vinci, ni de entender el tema de la perspectiva, ni de saber el valor histórico de esa obra. Es tener una muestra, sacarle una foto y tener una muestra de que uno estuvo ahí, aunque uno no entienda nada. Y entonces los museos en ese sentido se vuelven una visita obligada para conocer qué es importante y valioso para un grupo social y cómo está exhibido. En ese sentido, bueno, museos en todo el mundo existen, pero resultan ser en muchos casos lugares para videoclips o para realizar algún evento de espectáculos o algunas películas o algunas cosas, algunas actividades de la cultura popular. Sin embargo, en el caso de México todavía estamos en una circunstancia peor en lo que refiere a los museos, porque muchos museos en México sirven para las recepciones de casamientos, bautizos, primeras comuniones o lo que sea, de altos funcionarios de nuestro país. Y eso está documentado, no es una expresión personal, está documentado de cómo muchos funcionarios se han casado en muchos museos. Y eso resulta ser normal, que se pueda alquilar recintos históricos culturales para cuestiones privadas. En el caso de la cancha de San Pedro, que como ustedes saben, es el recinto que conserva el Museo Virreinal de Puebla, también se alquila para determinadas recepciones. Y así, los recintos museológicos se han empleado de diferentes formas y con distintos propósitos dependiendo del lugar. Ahora, en esta entendida y llamada nueva normalidad, ¿qué va a pasar con los museos? Si de por sí, en el caso de México, como hemos platicado, no resulta ser una de las actividades primordiales de la población, ¿qué va a suceder con la existencia de los museos? Como ustedes saben, existen dos tipos generales de clasificación por el origen de los recursos de los museos. Existen museos públicos y museos privados. El museo público, el origen de sus recursos es el Estado. El Estado tiene que proveer un presupuesto específico para que estos recintos se mantengan, se conserven, se actualicen, etcétera, etcétera.
Y los de carácter privado, por supuesto, pertenecen a determinadas fundaciones o asociaciones civiles que crean determinados centros para la educación. Por ejemplo, en el caso de nuestra ciudad, podemos hablar de museos públicos, los que están adscritos al INAH, como la Casa del Leán, o como el Museo de Santa Mónica, o el Museo de Santa Rosa, el Exponente de Santa Rosa, que están administrados por el INAH y por lo tanto tienen un presupuesto estatal. Pero también están los privados, podemos hablar de los más famosos, pues está la Fundación Jenkins, por parte de la Universidad de las Américas, que tiene como una de sus principales funciones de educación el Museo Amparo. O bien el Museo del Automóvil Antiguo, que también es una colección particular que después tuvo ahí alguna negociación con el Estado, las galerías del TEC de Monterrey, o las galerías de la Universidad de las Américas o de la Universidad Iberoamericana, todos estos centros de exposición cuyo origen de sus recursos resulta ser privado. Así que, dependiendo de eso, también es la postura. En el caso de México, el Museo Sumaya o el Museo Jumex, que tienen un costo simbólico por ingreso, pero que finalmente su intención y su propósito es generar ganancias. Y en este sentido, para el Estado, para el propietario, como propietario, o bien para el dueño empresario de la colección, finalmente resultan los museos una gran fuente de ingresos. Y en este sentido, la museología también tuvo gran impulso, gran desarrollo, por no necesariamente propósitos pedagógicos o desarrollo del conocimiento, sino por una cuestión económica. En fin, haya sido como haya sido, de la forma en que haya sucedido, los museos resultan en este momento en un impasse, en una circunstancia en la que tienen que definir qué va a suceder, cómo se va a exhibir. Y en este sentido es importante no perder de vista jamás la razón de ser de una exhibición. La exhibición tiene este carácter democrático que nos permita a todos acceder a conocimientos y que no sean exclusivos de determinados grupos. Pero ¿cuál es la intención de exhibir? En algún momento fue mostrar. Eran unas pequeñas cámaras de ego que mostraban en sus dueños la posibilidad de ser admirados por tener cosas que nadie más tenía. Pero ¿cómo pasamos de conservar y guardar un montón de curiosidades a presentarlos a los demás para que podamos aprender lo que son? Y aquí el propósito no puede ser perdido de vista, porque los museos, aunque ya en este momento y dadas las circunstancias no pueden operar y no pueden funcionar de manera correcta o como estábamos acostumbrados, tendrán que rearmar y reorganizar su manera de llegar al gran público o a los grandes públicos. Las exhibiciones actuales consisten en presentar la sala de un museo en una especie de cámara de 360 grados que nos permite dar la vuelta completa para apreciar lo que se encuentra en ella. Y a partir de eso, muchos que no tenemos acceso a ciertas cosas, nos ha permitido conocer. Si no hemos viajado a Francia y no conocemos el Louvre, hay algunos que podemos conocerlos por esas herramientas. No solamente están los libros, no solamente están los catálogos, no solamente están todas las referencias bibliográficas del museo, sino ahora podemos acceder a través de una visita virtual, podemos acceder a sus salas. Sin embargo, la manera en cómo nos estamos acercando
a las salas de los museos resulta ser muy efímera y superficial, porque podemos observar sin duda cómo son las obras que se muestran en una sala, sin embargo no podemos entender su complejidad hasta que no estamos frente a ella. Hay un estudio muy interesante de un joven vasco que hizo la interpretación en bits de la obra del Bosco, del Jardín de las Delicias. Cuando él hizo esta representación en bits, tratando de ubicar cada uno de los personajes, como ustedes saben, la obra del Jardín de las Delicias de El Bosco es sumamente compleja y tiene muchos elementos pequeños. Este hombre intentó hacer en un mapa de bit e intentó reproducir la obra. Sin embargo, cuando hizo todas estas investigaciones sobre la obra a través de las salas de museo, a través de las exhibiciones, a través de fotografías, a través de todos los materiales virtuales y electrónicos, digitales a su alcance para poder hacer este mapa, a pesar de eso, no pudo realizarlo en plenitud hasta que no estuvo frente a la obra. Y hay un artículo que él escribe señalando que si bien la función de los museos contemporáneos es acercarnos a las obras de manera virtual y logrando aún más la democratización, porque nada más falta que tengas una computadora y conexión a internet para que puedas visitar todos los museos del mundo. Pero el hecho de que puedas tener acceso a eso no significa que puedas apreciar la obra en totalidad. Hay quienes dicen, bueno, yo he estado enamorado de piezas de Dalí, pero cuando la vi en el museo y que nada más medía 25 por 30, quedé decepcionado porque siempre pensé que la obra era gigante, pero la veo en persona y resulta que no es así. Y así como eso, tenemos impresiones de cómo son las cosas, tenemos una idea de cómo podrían ser, pero estamos muy alejados de la experiencia estética en sí. La música, por ejemplo, por hablar de alguna forma, es totalmente distinta interpretarla y apreciarla en vivo que de manera virtual. Y así hay muchas cosas que de forma virtual representan una ventaja, porque podemos conocer y acceder al mundo a través de un clic, pero que también resultan una desventaja porque no nos permiten apreciar la complejidad y la belleza de las cosas más que de manera superficial. Así que el reto de la museología contemporánea no puede perderse de vista. De lo que se trata es de exhibir para educar, pero hay que hacerlo considerando los nuevos públicos, las nuevas circunstancias y las condiciones que nos está tocando vivir. Así que para nosotros es un gusto poder presentar a ustedes el tema, poderlo compartir y por supuesto queremos saber si allá en cabina tenemos algún comentario, algún punto de vista, alguna información que tengamos por allá, si es que me escuchan. Ok. Pues bien, en lo que refrescamos los datos y nos enteramos de cuáles son sus comentarios y qué es lo que tienen ustedes para decirnos, queremos ir cerrando el día de hoy exhortando, motivando a que si ya es un hecho, si ya es una realidad, el que podamos acceder a las grandes obras del conocimiento humano, aunque sea en línea, sí sin apreciar su profundidad y su belleza completa, sí sin poder contemplar lo que significa, pero tener este acceso, esta cercanía, finalmente nos amplía el panorama y el mundo. Podemos reconocer en todas estas maravillas
lo extraordinario de la especie humana y de su vida en este extraordinario planeta. Tanto los museos de historia natural como los históricos, los arqueológicos, los artísticos, los científicos, todos aquellos museos, todos aquellos recintos que nos permitan aprender, ampliar nuestro panorama, tener mayor información, finalmente deben ser potencializados y utilizados. Sí con sus reservas, sí con sus limitantes, pero sí con su potencialidad para conocer el mundo, siempre. Por eso es que queremos saber si dentro de sus experiencias personales poder acceder a diferentes obras ha sido algo bueno para ustedes o bien ha sido una enorme decepción. Así que dejamos el tema abierto para poderlo presentar en otros momentos. Finalmente, como ustedes lo saben, después de muchos años de estar en este programa y pensando cuál es el propósito y la razón de ser, de estar aquí, finalmente es exhibir, es mostrar, es divulgar, es difundir, es acercar el conocimiento, lo mejor que existe en la especie humana en sus diferentes ámbitos y campos, presentarlo para que todos podamos enriquecernos de eso. Finalmente es nuestro legado, nuestra herencia, es algo que nuestros antecesores han dejado para nosotros y está ahí para que podamos apreciarlo, valorarlo, aprender de él, pero sobre todo entender su relevancia, saber la importancia que ha tenido a través del tiempo y por qué hasta la fecha permanece, por qué hasta la fecha es importante. No puede ser gratuito ni puede ser casual, tiene una razón de ser. Y la intención de los museos, la intención de la comunicación, la intención de los textos es compartirnos a todos lo bueno y lo mejor que presenta la especie. Perdón. Pues bien, si tenemos algún comentario allá en cabina, si me están escuchando por ahí, algún comentario, alguna opinión. Me parece que no te estamos teniendo comunicación con la cabina, pero bueno, dejamos ahí la oportunidad para el tema. Hola, 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 ¿escucho a alguien por ahí? Bueno, bueno. Ok, bien. Pues dentro de esta experiencia de las exhibiciones, queremos invitarlos a aquellos que todavía sean presenciales, contemplando pues las reservas y considerando las limitantes que tiene una visita al museo actualmente, pero también a estar informados de diferentes programas. Existe en el Museo Nacional de Arte, en el LIMBA, en el Museo de Bellas Artes, en el Museo Nacional de Historia, existen amplias convocatorias gratuitas en línea para saber, por ejemplo, sobre arte colonial, sobre la conquista en el arte. Hay programas interesantísimos en Cansalam, que es una de las referencias privadas, pero serias e interesantes, que nos permite
tener acceso a diferentes actividades que se llevan a cabo en el museo, ahora no de manera presencial, pero teniendo la practicidad de poder hacerlo en línea desde casa y aprendiendo dentro de los saberes que los museos contienen y presentan. Así que me parece que ya tenemos un sonido por allá por la cabina. Bueno, me parece que no. Ok, está bien. Pues dejamos entonces dejamos el tema para sus comentarios. Esperamos poderlos leer en otro momento, poderlos tomar en consideración para poder conversar y para poder continuar con este diálogo. Agradecemos, como siempre, a todas las personas en Saber Sin Fin su siempre amable disposición para realizar este programa, así como un abrazo fuerte y cariñoso a nuestro querido amigo Juan Carlos Martínez, quien es el titular de este programa, deseando que nos podamos volver a encontrar lo más pronto posible. Dejamos un abrazo muy fuerte y esperamos podernos ver y escuchar el próximo lunes a las 5 de la tarde aquí en su programa Caminos sin Fronteras. Muchas gracias y buenas tardes.